están aquí. Pues bueno, creo que ya estamos conectadas en vivo. Déjame pongo mi teléfono. Recuerden que hoy es miércoles, son las 7:30 de la noche y tenemos esta serie de 3 pláticas. Hoy es la segunda de 3 con Cris Guisa, que ella es psicoterapeuta, tanatóloga y es especialista en acompañar en procesos de duelo. Así que, pues, estas pláticas están pensadas para hablar acerca del duelo que vivimos cuando perdemos un animalito. La plática pasada hablamos acerca de reconocer esos sentimientos durante el proceso de duelo. Hoy vamos a hablar acerca del manejo de la culpa, que es una de las emociones más recurrentes en estos temas de duelo. Y la próxima sesión, el próximo miércoles, hablaremos acerca de qué pasa cuando se pierden los animales, por ejemplo, que no fallecen, o que por algún motivo no volvemos a saber de ellos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esos momentos? Y bueno, pues Cris, aquí está. Bienvenida, Cris. Qué bueno tenerte aquí. Me encanta platicar contigo. Siempre nos das cosas de valor, nos das palabras y conceptos muy interesantes. Así que, bueno, ¿tú cómo estás primero? Segundo, pues, ¿cómo empieza tú con el tema de la culpa, que a mí la verdad me parece súper interesante? Voy a Muchas apagar mi micrófono yo porque tengo los perros que luego ladran y bueno, quiero dejarte platicar a ti libremente. gracias. Pues muchísimas gracias por conectarse, gracias por estar aquí, por el interés mostrado en estos temas. Para nosotros que somos amantes de los perritos y que los vemos como lo que son esos compañeros de vida que requieren de todo nuestro amor, de toda nuestra atención y que para muchos son sumamente importantes, son un integrante más de nuestra familia y para algunas personas puede incluso ser su única familia, su única compañía. Ah, es verdad que es un tema sensible porque muchas veces nosotros creemos que es una mascota cuando no lo es. Es un compañero de vida, nos escucha, nos entiende, obviamente a su nivel de entendimiento, nos dan amor incondicional y siempre están ahí con nosotros. Si ustedes se han dado cuenta, de repente cuando estamos medio tristones, ellos llegan y se acurrucan con nosotros, o incluso si estás llorando te buscan a dar besitos. Entonces, ellos entienden las emociones que nosotros estamos sintiendo y eso es algo muy, muy gratificante, es muy lindo. Y de la misma manera entienden cuando nosotros demostramos ese amor auténtico, cuando realmente nos dedicamos con ellos, ellos lo perciben porque a mi apreciación son puro sentimiento. Ellos saben cuando es la sonrisa de dientes para afuera de alguien y entonces se retraen o incluso hasta les gruñen, ¿no? Entonces, hubo una persona que me decía, cuando tu perro le gruña a alguien, presta atención porque no sabes qué tipo de alimaña es la que tienes enfrente. Entonces, bueno, el problema es que le ladraba al señor del agua y, bueno, no creo que haya sido una alimaña, pero le asustaba mucho que viniera con el garrafón. Pues vamos a entrar en el tema. Como Yoli nos comentó, pues gracias Yoli por esta serie de charlas de café. La verdad es que me gusta mucho hablar del tema. ¿Y qué pasa con los sentimientos de culpa cuando muere nuestro compañero de vida, nuestro amigo animal? La culpa finalmente es un proceso mental, como lo comentábamos la vez pasada, pero también se convierte en un proceso de emoción. Cuando nosotros nos sentimos culpables es por lo que hicimos o no hicimos, por lo que dijimos o no dijimos, por lo que creemos que pudimos haber dicho o hecho y juzgar también nuestras acciones. La culpa siempre está presente en los seres humanos, o sea,
En algunas personas es mayor o menor. Dicen por ahí que en los libros que se habla de una personalidad culpígena. Y esto es más dado en las mujeres que en los hombres, curiosamente. Y no es porque seamos más sensibles, simplemente somos diferentes. Nuestra estructura, nuestra hechura es distinta a la de los caballeros. No es que sean menos sensibles, no es que sean menos amorosos, simplemente su estructura es distinta. Y a eso le sumamos el tema cultural, el tema de educación, pues obviamente los procesos, las ideas y los sentimientos van a ser marcadamente distintos. Sí hay una diferencia importante. Cuando nosotros andamos por la vida, de repente nos sentimos culpables por alguna actitud que tuvimos, por la falta de respuesta ante algo o la respuesta tal vez, ¿cómo se dice? Rebasada frente a algo que cuando la analizamos dices, híjole, como que exageré. Y entonces te sientes mal, te sientes culpable y tal vez te animes a agarrar tus piecitos e ir a pedir una disculpa, ¿no? Con la mamá, con la amiga, con el hermano, cuando hay un reconocimiento puntual sobre alguna actitud o hacia alguna palabra. Pero cuando se trata del fallecimiento de un ser amado, aquí cambia todo, porque empezamos a juzgar el pasado con la experiencia y el análisis del presente. Si nadie tuvo la culpa, ¿quién tuvo la culpa? Yo. Y ese es un sentimiento culpígeno. Alguien, porque es como decir, si las cosas hubieran sido distintas, si yo hubiera actuado de una forma diferente, el resultado hoy sería distinto. Y queremos rescatar de alguna forma ese pasado a través de la culpa. Pero eso lo único que va a provocar es que te vas a lastimar más, tu duelo va a ser más profundo, más largo y más doloroso. La culpa no te ayuda absolutamente en nada. De nada te sirve agarrar el látigo de la autoflagelación y empezar, ¿no? Es que yo. Eso no te va a ayudar. ¿Y cuál es la clave para manejar la culpa? El amor, la comprensión. Me atrevo a decir que incluso autoestima, una autoestima sana en el reconocimiento de tus decisiones basadas en el amor. Esa es una de las muchas claves para manejar la culpa, pero nadie nos enseña a hacer eso. Y justo hoy con alguien le decía, imagínate tú de bebé con, ¿qué te gusta? 3 años de edad, que todavía la motricidad fina y la motricidad gruesa no están completamente desarrolladas. Y a los 15 años, o a los 20, o a los 50, recuerdas, si es que recuerdas, y dices, híjole, es que cuando yo era bebé hacía un tiradero. En lugar de comer con el tenedor, con el cubierto adecuado, pues tenía que comer con cuchara porque se me caía la comida. ¡Qué tonta! ¿Cómo era posible que hiciera todo eso? Algo así es la culpa, es juzgar a quien fuimos con nuestras propias herramientas, lo que teníamos en ese momento, la información con la que contábamos en ese momento, las alternativas que la vida nos presentaba. Pero cuando tú te empiezas a culpar, empiezas a juzgar porque con digamos, con un estado de tranquilidad o de experiencia, empiezas a remontarte al pasado y dices, ¿por qué no me di cuenta de tal o cual cosa? ¿Por qué tomé tal decisión? ¿Por qué hice o dije tal cosa? Y entonces empiezas a juzgar a través de los lentes del dolor
tus acciones y tus decisiones. Ahí está el punto clave, a través de los lentes del dolor. Y eso no te va a ayudar a tener un buen duelo, porque la culpa, como dije, no te va a regresar a tu ser amado, no te va a regresar a tu compañero de vida, no te va a regresar a la persona, no va a regresar a nadie. Entonces, lo único que va a hacer es que tú te sientas peor, que empieces a aislarte incluso, que empieces a tener vergüenza para con los demás y para contigo misma. Empiezas a guardar silencio, y no necesariamente es un aislamiento físico, sino un aislamiento emocional y mental. Dejas de compartir lo que estás pensando y lo que estás sintiendo por vergüenza, porque te sientes culpable. Y la culpa no es otra cosa que acusación. Esa es la culpa, es acusar a otros o a sí mismo de una circunstancia. Entonces, cuando nosotros caemos en la cuenta de ello, en primer lugar, ver con amor a la persona que fuiste en aquel momento, reconocer en primer lugar que tus decisiones tenían como base el amor. La otra es la generalidad. ¿A qué me refiero con esta? Nosotros no somos todólogos, no sabemos de todo un poquito. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que nos da el conocimiento? Entre el estudio, la lectura, pero la experiencia de vida es la que nos lleva a conocer ciertas cosas. Y entonces dices, ¿cómo no me di cuenta en su momento, por ejemplo, de alguna situación, de alguna enfermedad? Y te pongo el ejemplo de Pelusa. Pelusa siempre ha tenido tos, toda la vida. Y hasta le hago la broma porque le digo, no, la única que tiene tos en esta casa soy yo, porque yo tengo un problema crónico bronquial, entonces constantemente toso. Hay temporadas que se quita. Entonces le hago la broma cuando ella empezaba a toser, no, tú estás tosiendo, no me estés haciendo competencia. Pero un día Pelusa empezó a toser más y todo el día. Entonces eso me alarmó. Dije, algo le pasa. Yo pensé que era porque como se come su patita, pues los pelitos se le iban a la garganta y eso era lo que le producía la tos. Le hablé a la veterinaria, me dijo que en parte sí, pero que ella tenía un problema cardíaco y que la tos era un síntoma del problema de su corazón. Tiene un soplo y muy avanzado. Entonces, pero en sus revisiones, me dice, es que no es lo mismo. No es lo mismo, en su momento tal vez no era tan ligero que incluso al momento de auscultarla no había la posibilidad de que el veterinario se diera cuenta. Me liberé de la culpa y dije, yo no soy veterinario, yo no tengo conocimiento médico en este sentido, así es que, ¿qué es lo que tengo que hacer a partir de hoy? Cuidarla, darle su medicamento a rajatabla, así tal cual, estar muy pendiente de cómo está su estado de salud, verificar su alimentación, verificar su agua, que todo esté bien, incluso hasta para cargarla he tenido que modificar la manera de cómo la agarro porque simplemente la presión entre las manos y su cuerpo le produce la tos. Se me desmayó 3 veces, casi pegando yo de gritos que qué le pasaba. ¿Y qué quiero dar a entender con este ejemplo y esta vivencia, lo que estoy viviendo? Que si yo empezara a culparme por no darme cuenta, porque por mucho tiempo pensé que eran los pelitos de su patita, que cómo es posible que el veterinario en las revisiones no se hubiera dado cuenta, en lugar de disfrutar lo que tengo ahorita,
que no sé por cuánto tiempo sea, voy a opacar eso a través de ese sentimiento de culpa. El pasado no lo puedo cambiar, pero sí puedo vivir el presente de una forma responsable y amorosa y brindándole el mejor cuidado. Y estoy consciente que el veterinario está haciendo todo lo que en su mano está, con la atención, con el medicamento. Yo hago mi parte, pero como les decía en la plática anterior, no somos dioses, ni con D mayúscula ni con D minúscula. Y hacemos lo que podemos y lo que esté en nuestra mano. Y rescatamos el amor. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Preguntas? Fíjate que hoy no tenemos muchos comentarios en el Facebook. Aquí sí, bueno, te voy a leer dos comentarios. Uno que acaban de poner aquí. Gracias por estas pláticas y su enorme ayuda. Ella es Gris, pero también nos saluda Jess. Bueno, Jess y Gris, que son las que están aquí. También está Blanca. Dice, tuvimos que internar a nuestro perruno amado y estuvo ahí 4 días hasta que murió. Murió en el hospital, de eso hace 2 meses. A él no le gustaba estar lejos de nosotros y he tenido muchos pensamientos sobre si entendía que él estaba ahí porque era donde podían ayudarlo, no porque lo hubiéramos abandonado. Yo le expliqué antes de llevarlo y cada vez que íbamos a visitarlo le decíamos lo mucho que lo amábamos y que nunca lo abandonaríamos. Pero he pensado en esto desde entonces y bueno, que murió allá solo, lejos de casa. Mira, Gris, te voy a responder el comentario. Y esto aplica tanto para nuestros compañeros de vida, nuestros amigos perrunos, como para las personas. Si la circunstancia amerita la hospitalización, no hay opción. Hay que hacerlo, porque es el lugar indicado para la atención que necesita recibir. Y estoy segura que los médicos procuraron darle la mejor atención posible, lo que estaba en sus manos y lo que estaba en su sapiencia médica. Sí es verdad que nosotros empezamos, pero somos nosotros los que empezamos a lucubrar ideas. ¿Cómo se habrá sentido? Si se habrá sentido solo, si se habrá sentido abandonado, si habrá sentido, no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero somos nosotros quienes estamos pensando en eso. Yo creo que todo ser vivo entiende, y aquí Yoli es la que nos podría decir al respecto, pero yo creo que ellos entienden cuando las acciones son llevadas a cabo en el mejor bien, en el bien mayor. Ellos en ningún momento sienten que es un abandono, se sienten mal y están enfermos. Y ahí, aun cuando el desenlace sea el fallecimiento, los cuidados que hubo previo les seguramente le brindaron algo de bienestar, algo como de un mejor estar, un mejor sentirse. Y eso es bueno. Pero si nosotros comenzamos a fabricar castillos de terror, nuestra imaginación se va. Y eso tampoco es bueno. Es rescatar que la decisión que tú tomaste para llevarlo al hospital fue lo mejor que podías hacer en beneficio de su salud y de su vida. Si el desenlace fue el fallecimiento de él, puedes quedarte tranquila de que todo lo que tú hiciste y lo que hicieron en la veterinaria fue lo mejor y lo que podían hacer en todo momento. Recuerda que hay algo importante. Siempre vamos a buscar la forma de preservar la vida de quienes amamos, al igual que los médicos. Pero también estamos conscientes que habrá un momento en donde la enfermedad
por mucho que no queramos y por mucho que nos esforcemos, termina por ceder el cuerpo de este ser vivo, animal o persona. Así es, Cris. Fíjate que yo tengo un par de comentarios, ahorita te los voy a decir. Aquí hay un comentario de Jess que dice, yo soy muy, no sé cómo describirlo. Bien, como dijo usted, no somos veterinarios y hay muchas situaciones que pasamos por alto, pero aún sabiéndolo, me digo, si no, si no lo eres, pero si estás a cargo de una vida, ¿por qué no investigaste? ¿Por qué no buscaste? ¿Por qué no fuiste más observadora, etcétera? Usualmente me digo que pude haber hecho más. Yo fíjate que tengo una pregunta o comentario al respecto. Pues en estos andares ya te has de imaginar que hay historias de todo tipo. Y en alguna ocasión atendí un caso de una persona que comentaba que ella estaba muy lejos de su casa, se había ido de vacaciones y se fue a, pues a un lugar muy lejano, muy, yo me imagino en el bosque o algo así donde no había nada, estaban muy solos y se llevó a sus animalitos de compañía. Y allá una de sus compañeritas animales se puso muy grave, no sabía qué hacer, ella en ese momento no tenía auto, o sea, todo se le complicó, no supo más qué hacer. Entonces se quedó paralizada prácticamente por el miedo, por el no sé qué hacer con ella, veo que está sufriendo, comentaba que tenía como unos, se veía que tenía como retortijones y así, que, que era una perrita, que por la forma en cómo ella lo describió, yo me atrevo a decir, pues es mi diagnóstico experimental y experiencial, de que pudo haber sido una torsión gástrica, que es muy común en los perritos cuando hacen mucha actividad física, recién acaban de comer o están como muy satisfechos y, se les tuerce la pancita, se les voltea. No se atiende inmediatamente, es mortal. Y efectivamente el animalito sufre bastante. Imagínate, se te tuerce la pancita, es como para nosotros una obstrucción intestinal o algo así. Y también, si no nos atienden a tiempo, es mortal. El tema es de que ella se quedó paralizada, viendo morir a su animalito y no hizo más. Y así estuvieron más de 8 horas. Entonces, claro, ella después decía, como no la hablé con alguien, como no salí al primer pueblo o buscar a alguien que estuviera cerca, a lo mejor no un médico veterinario, pero a lo mejor había un médico, alguien que supiera pues para ayudar al animal o algo, pero no hizo nada, no hizo nada, se quedó ahí quieta, viendo morir a su animalito. Y sí, esa culpa sí, pues la atormentaba muchísimo, pero pues sí, la verdad es de que hasta yo que la escuché y todo, dije, bueno, sí, o sea, una cosa es que como que la circunstancia suceda rápido y que te agarre por sorpresa, claro, uno no sabe o no tienes los recursos o qué sé yo, pero 8 horas viendo morir a tu compañero animal y sin hacer absolutamente nada, no sé, de repente, por ejemplo, en esas circunstancias, la culpa cómo se maneja, cómo tú pensarías que sucede ahí. Yo creo que ahí es un punto en donde necesita recapitular lo que vivió en ese momento. Y más que enfocarse en su perrito, en su perrita, enfocarse en ella. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? Entender que el miedo nos paraliza. En muchas ocasiones, si no es que en la mayoría, es una parálisis que va más allá de nuestra propia voluntad. Probablemente las circunstancias en las que se encontraba, y digo el contexto, el lugar,
Habría que revisar ahí qué es lo que ella estaba pensando y sintiendo para ir desplazando esa culpa. Porque si estaba en un lugar aislado, pues habría de entenderse que la movilidad podía ser complicada. Y aunque hubiera estado en un lugar con otras personas, que hubiera un pueblito, que hubiera... Pero aquí el punto no es lo que había alrededor, es cómo estaba ella. Porque ante una situación de emergencia, y cuando digo de emergencia es súbito, nosotros no sabemos cómo vamos a responder ante esa emergencia. Nosotros planeamos y decimos, sí, yo reacciono, yo puedo ir, hacer, grito, qué sé yo. Pero llegado el momento, no sabemos. Entonces yo creo que ahí sería bueno que ella, ella sería conveniente que busque la ayuda de un profesional para que le ayude, Claro. porque es muy traumático. Para ella es muy traumático, no solamente el hecho de haber cargar con la culpa de no hice, la parálisis que en ese momento ella vivió, sino todo el proceso de tanto tiempo. Entonces, creo que sí es importante que busque ayuda. Claro. Sí, 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 sería la recomendación, buscar ayuda. Fíjate que la mayoría de los comentarios, tenemos un comentario de la sesión pasada que hicimos en YouTube de Leticia Castellán. También nos comparte pues una situación muy parecida a la de Gris, donde pues su compañero animal enfermó. Luego, bueno, ella también enfermó, o sea, al mismo tiempo enfermó de COVID. Entonces ella tenía que estar pues encerrada en su casa y el que se hizo cargo de toda la situación fue el esposo. Y al final ella, bueno, cuenta una historia que se la resumo de esa forma, pero al final ella dice, siento mucha culpa, coraje, también siento coraje contra mi esposo por habérselo llevado y separarlo de mí, de su ambiente familiar, ya que pienso que se pudo haber enfermado de depresión y al bajar sus defensas pudo haber enfermado. Me siento devastada por su muerte y no sé qué hacer sin él. Fíjate que Leti también tendría que buscar ayuda de un profesional, ¿verdad? Sí. Y Porque también, se perdón, involucran muchas cosas, ¿verdad, Cristi? Por ejemplo, no solo, bueno, cuando nos toca a nosotros tener que actuar y no actuamos, pues toda la carga culposa cae sobre nosotros, pero cuando, por ejemplo, en este caso, que es alguien más el que tuvo que actuar o tenía que haber hecho algo, es también durísimo, ¿no? Porque se genera también ahí rencor o sí, como dice Leti, ¿no? Coraje con la persona porque no actuó como ella piensa que debió haber sido. así es. Y el hecho de que alguien actúe de determinada manera no quiere decir que haya hecho las cosas mal. Pasa algo con nosotros como seres humanos. Necesitamos tener el control. Y cuando las cosas están fuera de nuestro control, la ansiedad, el enojo, la frustración y las culpas para afuera, la culpa hacia afuera, se hacen presentes. Si yo hubiera hecho las cosas, el resultado hubiera sido diferente. Ese es el pensamiento. Entonces, eso no quiere decir que la otra persona se haya equivocado o haya sido descuidado o negligente, porque volvemos a lo mismo. Las circunstancias tienen gran relevancia, tienen importancia. Y como nosotros no fuimos, en este caso, en el caso de ella, no fue la persona que buscó la ayuda, sino que tenía que
confiar en el actuar de su esposo, ella puede estar pensando que no hizo las cosas como ella cree que pudo haberlo hecho y que el resultado hubiera sido diferente, que su perrito hubiera estado ahí. Entonces también es un punto aquí importante de también trabajar con el control, esa necesidad que todos tenemos porque el control nos da seguridad. Y creemos que sobre todo lo podemos y no es así. La vida se encarga de darnos una bofetada y muy dura. Y también escuchar a su esposo, escucharlo a él porque sus razones tuvo para separarlo y llevarlo a donde tenía que llevarlo. Claro. Oye, Cris, ¿y esta necesidad que comentas sobre querer tener el control y, y qué hay de fondo, por ejemplo, cuando los seres humanos como que nos empecinamos en quedarnos en esta parte de que es que si hubiera, es que si hubiera hecho el cambio, es que si no, porque me doy cuenta que es como una necesidad de encontrar algo que me esté como dando en la herida constantemente. O sea, fíjate que ahorita escuchándote recordé mucho cuando hace muchos años, en el año 2000, ya o sea que ya tiene bastante, falleció mi hermano mayor. Él murió en un accidente, lo atropellaron. Pues imagínate lo doloroso que fue para mis papás en ese momento recibir la noticia. Ya estábamos viviendo en una situación bastante difícil por el simple hecho de saber que mi hermano salió a correr, porque fue lo que hizo en la mañana, salió a correr como todos los días salía a correr, y ese día no iba a regresar jamás. Ya con eso, ya sentía yo que era una información demasiado dolorosa. Pero no obstante, conforme iban pasando los días, venían los pues, vecinos de la zona, ¿no? Que a veces ni siquiera los conocíamos, algunos y otros no, a platicar con mis papás, a darles condolencias, en fin. Y entonces empezaron a llegarlos, pero yo estuve ahí y no falleció fácil. Se quedó con los ojos de tal manera Ay, y, 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 este, y se veía como que estaba pensando en algo. Y es que se tardó mucho en darle atención, en llegar la atención médica. Y mientras sucedió tal cosa, bueno, era una cosa que yo decía, de verdad preferiría yo en ese momento que, bueno, claro, mis papás estaban devastados y yo me sentía como el pilar de la familia en ese momento porque estaba muy triste, muy desconcertada, pero estaba en pie. Mis papás de plano estaban, pero mal. Y, y yo me sentía tan mal de que viniera la gente a compartir ese tipo de cosas. Yo decía, ¿por qué comparten eso? ¿Qué hay de fondo? O sea, por qué somos como que queremos darle no sé, echarle limón a la herida o qué sucede ahí? mira, los seres humanos por naturaleza tenemos un cierto grado de morbo. Y el morbo natural del ser humano es la clave para el éxito de las noticias. Por ejemplo, tú prendes la televisión y si la ves no con la idea de informarte, sino con un ojo crítico, te vas a dar cuenta que tienen todos los noticieros un estilo para dar la noticia, en el tono de voz, en la manera en cómo la presentan, y si había algo bueno, lo minimizan y exaltan lo malo. Eso vende. Alimenta precisamente la morbosidad del ser humano. Ese es el éxito de los noticieros. ¿Y qué pasa cuando estamos hablando de ese morbo natural en la comunicación uno a uno? Pasa lo mismo. Es como darle a la otra persona información que no necesita para satisfacer
yo digo algo muy perverso, personal, lo que yo puedo provocar en el otro. Y es perverso, no es, no es la intención, ojo con esto. No es que voy a casa de mi vecina y le voy a contar esto para hacerla sentir mal, porque eso sería dolo. Pero es esa perversidad pues propia del ser humano. Y en algunas personas, creo yo que con un poco de falta de conciencia y de sensibilidad, lo avientan a boca de jarro y no se están dando cuenta de cómo están lastimando a la persona que lo está escuchando. Es parte de eso. Y por otro lado, también tenemos esto que decías, nuestra necesidad de control. La vez pasada yo les comentaba que todos tenemos una historia de vida. Todos tenemos una historia con nuestros padres en la infancia, en la adolescencia y las experiencias que vamos teniendo en la trayectoria de nuestra vida. Heridas con las que transitamos y que se abrieron en cierta etapa del desarrollo y otras heridas que se abren en la adultez, independientemente de la edad que tengas. Y entonces buscamos la forma de cómo cubrirlas. Cuando no somos conscientes de ellas, simplemente está ahí. Tenemos necesidades afectivas, tenemos necesidades de aceptación. Y muchas personas, no digo todas, pero muchas personas cubren esas necesidades y esas heridas a través del vínculo que establecen con un compañero animal. O sea, rebasa por mucho la relación sana que hay con un compañero animal. Hay amor, hay comprensión, hay cuidado, responsabilidad, todo. Pero muchas veces viene siendo el sustituto de algo o de alguien. Y cuando ese animalito se va, se remontan entonces a la herida que fue abierta en alguna etapa del desarrollo. Entonces, cuando tú entras en un proceso de acompañamiento, es cierto, se atiende el duelo, pero de repente hay que revisar el fondo de esta persona. La necesidad de control es una característica humana, pero está muy marcada, muy marcada, cuando hubo violencia en la infancia o en la adolescencia. Violencia de cualquier tipo, verbal, económica, física, sexual. Y entonces no, la persona lo que hace es buscar tener el control sobre todo y sobre todo porque eso le da seguridad. Ahora imagínate, si se vuelca todo su afecto sobre su compañero animal, que es el único ser que no lo va a defraudar y que no lo ha defraudado, y muere, ¿cómo queda esa persona? Se remonta a sus heridas pasadas. Y entonces viene la culpa. Yo pude haber hecho las cosas de una forma diferente, porque no me di cuenta, no debí de haber hecho A en lugar de B. Por eso es que cada caso es completamente personal. No se puede hablar de una generalidad como tal. Cuando platicamos y tenemos esas sesiones uno a uno y vamos escarbando y vamos hablando de la historia de vida de la persona, ellas se van dando cuenta el porqué de ese afecto tan profundo, esa vinculación tan estrecha y por qué se duele tanto por la pérdida de su compañero. Que rebasa el duelo, ya son otras circunstancias. Claro. Oye, Cris, y también otra cosa que veo muy
frecuente es, por ejemplo, cuando algunas personas se aferran a la culpa. O sea, yo, por ejemplo, ahorita te voy escuchando y todo y voy entendiendo muchas cosas y digo, sí, sí es cierto. O sea, cómo a veces actuamos de manera un poco inconsciente, ¿no? Del fondo de lo que me motiva a cómo reaccionar a ciertas circunstancias. Pero también se da mucho que explicas a alguna persona desde una perspectiva, desde otra, tratando como de ayudarle a encontrar ese camino de liberación de la culpa, de encontrar los motivos, pero también encontrar qué hay, cómo podría esta persona liberarse de esa culpa y entender sus acciones desde otra perspectiva. Y no pasa nada. O sea, siguen diciendo, sí, entiendo lo que me estás diciendo, pero no me hace sentir mejor. La culpa sigue ahí. Es que hay algo más profundo. Siempre habrá algo más profundo. Como les decía hace un momento, la culpa acusa, pero también, y esto lo digo de manera como general, pero también es un tema para revisar con cada persona. Tenemos una cultura del sufrimiento. Y no digo México, a nivel latino, o tal vez hasta, sobre todo en los países de habla hispana. Entre más sufro, más amo. ¿Qué pasa cuando una persona fallece y no llora y encuentra paz o llora poquito? Y en poco tiempo, en un corto tiempo, siente paz en su corazón y dice, ya, me siento liberado, me siento tranquila, sé que mi familiar, quien haya sido, está bien, y empieza a disfrutar lo que hay, su trabajo, sus amistades, su familia, lo que sea. Vienen otras personas y dicen, pues probablemente no le quería tanto, porque mira, se le pasó muy rápido. Entonces, está relacionado el sufrimiento con el amor. Entre más sufro, más quiero, más amo. Y eso no es así. El sufrimiento no significa amor. Y muchas personas de manera inconsciente se sienten culpables por dejar la culpa. No la voy a soltar porque de alguna manera también hay otros satisfactores muy personales que también les pueden estar dando. Por eso es un tema de revisión con cada persona. Se sienten mal el día que se levantan y dicen, ay, hoy me siento bien. Hoy tengo ganas de escuchar una canción, de escuchar música, andan tarareando, pero no, ¿por qué me siento bien si acaba de morir tal persona? Entonces es como una obligación el hecho de sentirse triste, mal, no es así. Si, si lo vemos de forma consciente, decimos, todo apunta, todo el apoyo de los familiares, de las amistades o de un profesional, hacia dónde va a encaminar a la persona, a que encuentre la paz, que la sienta, que la viva y que entonces ese túnel estrecho por el que está atravesando o ese puente que se está moviendo con todos los pensamientos y las emociones y que se siente frágil, poco a poco vaya pudiendo llegar al otro lado a un lugar firme y el panorama se extiende, un lugar hermoso en donde realmente puede disfrutar lo que sí tiene de vida. Pero hay gente que dice, no, me quedo en este túnel oscuro. Y suena algo brusco lo que voy a decir, pero hay ganancias secundarias también en eso. No malintencionado, pero hay satisfactores que se dan cuando una persona se vive en el constante dolor
en la constante culpa, ya hablo de dolor y culpa patológica o complicada, en un espíritu sufriente, porque el dolor es una cosa, pero el sufrimiento es otra. Entonces, de alguna manera, por historia de vida, se aferran al dolor y no lo quieren soltar. Aunque dicen que sí, pero no hacen lo correspondiente para hacerlo. Claro, y es una situación bastante complicada, pero sí se queda ese dolor y ese sufrimiento afectando permanentemente a esa persona. Se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque cada vez me siento más triste, más tal vez hasta enojada con la vida o más sensible, pero al mismo tiempo no quiero soltar esa culpa porque me hace sentir que entonces no estoy haciendo mi deber o la forma en cómo sé que, en cómo creo que debería responder ante la ausencia del otro, en fin, ¿no? Y se va haciendo una complejidad ahí enorme. Qué difícil. Oye, y entonces, ¿cómo podría ser una reacción ante los eventos de manera sana, de manera, pues sí, que no exista la culpa? Un duelo sano se caracteriza por dejarte sentir. En primer lugar, no reprimir las emociones, no minimizarlas. Lo que hablábamos la semana pasada, el reconocimiento de tus sentimientos empieza por ti mismo. Y el segundo punto es expresarlo. Decir, me siento triste y voy a llorarlo. Y llorar lo que sea necesario. El otro punto importante son las redes de apoyo. Los amigos, la familia, las personas que te rodean, incluso hasta un profesional. Reconocer que el duelo tiene un comienzo y que tiene un final. Y que todos esos sentimientos o pensamientos alternos como la culpa, el enojo, la ira, vienen a sumarse al dolor natural por la pérdida, que en algún momento pueden formar parte del duelo, sí, pero es importante desplazarlos para que ese dolor por la pérdida vaya transitando y entonces vaya sintiendo paz la persona. Eso es un duelo sano. Encontrar alternativas, cuidar de su persona en alimentación, en su cuidado físico y también tener la sabiduría de poder decir no cuando llegan personas que con sus comentarios, por bien intencionados que estos sean, no le dan paz. Y decir esto no lo acepto, no es algo con lo que yo quiero lidiar, ni lo que quiero escuchar. Porque hay que saber decir que no. También. Un duelo sano se caracteriza como les decía, por el dolor mismo, pero que no se alimenta de ese castillo que nosotros mismos podemos llegar a construir, ya sea a través de la culpa, culpando a otros o culpándonos a nosotros mismos. Porque la culpa llega a un punto que también puede llegar a la victimización. Yo sufro y nadie lo entiende. Y te vives como víctima de la circunstancia puntual, pero víctima de los demás. Entonces también es el buen ánimo de buscar el apoyo para de verdad sentir paz en el corazón y poder transitar por ese puente hasta llegar a tierra firme.
Ok, Cris. Entonces, fíjate, escuchándote, me quedo pensando en que sería muy bueno que si yo tengo una pérdida y me doy cuenta que tengo esas culpas, aunque de momento sienta que, bueno, van a pasar o es parte del proceso o qué sé yo, valdrá la pena desde el primer momento pedir ayuda de un profesional, ¿no? Y tener unas sesiones, ya sea grupales o individuales, que me ayuden a decir cómo me siento, a expresarlo, porque a lo mejor, por ejemplo, en este tema de la pérdida de un amigo animal, que ya lo deseamos la sesión pasada, de que a veces es un poco incomprendido, incluso por profesionales tanatólogos o psicólogos, es un poco incomprendido el tema, pues buscar círculos de ayuda donde realmente nos escuchen, nos comprendan y nos ayuden. Yo creo que valdría la pena, aunque sintamos que es algo normal o que lo podemos manejar, la verdad es que yo sí creo que sería muy bueno ir a un círculo así o con un profesional y hablar de ese tema, ¿no? ¿Tú Sí, qué opinas? sí, definitivamente sí, y hay que tener en cuenta algo. Yo he leído comentarios de muchas personas que cuando comparten el dolor por la pérdida de su compañero animal, dice alguien por ahí, es que te entiendo porque ellos también son parte de la familia. El comentario pudiera parecer agradable, pero parece como te hago el favor de entenderte. A mí me suena a eso. Y la verdad es que o lo entiendes o no lo entiendes. O sea, la persona que se está doliendo no necesita el favor de nadie, sino al contrario, que realmente sea abrazada a esa persona y apoyada por lo que está sintiendo. Es que sí, te entiendo. Pues es que era tu perrito, ¿verdad? Sí, es que ellos también. Esa palabrita de también está como de más. ¿No? Es como, ¿me haces el favor de entenderme? La verdad es que es chocante. O sea, si alguien te va a entender y te va a apoyar, que lo haga con la sinceridad, la honestidad que el caso amerita. Y así funciona con todo, con toda pérdida. Así funciona. Es valiosa, importante, respetable y única. ¿Por qué? Porque cada quien lo vive de forma diferente. Y lo que se va a atender es lo que está sintiendo la persona. Y eso es valioso, eso es importante y es respetable. No le están así, nadie le hace el favor a nadie para escucharlo porque se murió su gatito. Entonces hay que tener como por parte de quien lo escucha, esa sensibilidad, pero también quien lo está viviendo, poderlo reconocer para poder saber con quiénes están. Claro, fíjate que es una diferencia eh, que habla acerca de la empatía, de la autenticidad, ¿no? De reconocer esos sentimientos y de la del lugar que ocupan nuestros animales de compañía. Fíjate que también pienso, por ejemplo, cuando en esta postura que comentabas hace rato acerca de que cuando tenemos un animal y como que sustituimos algo que nos hace falta, ¿no? O llenamos con el animalito ese algo que nos hace falta, sí como que hay que hacer conciencia de si estamos haciendo eso y llegar como al fondo, también para eso buscar ayuda profesional, porque lo ideal sería que simplemente tener un animal compañero en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro día a día, que es maravilloso, y
aceptarlo como eso, como un ser que llega a sumar a mi vida, no que llega a rellenar algo, sino que simplemente y claro, es parte de mí y vamos, que ni siquiera tienes que explicarlo ni justificarte nada. Muchas veces a lo mejor porque, no sé, se me ocurre ahorita poner un ejemplo un poco burdo, ¿no? Pero cuando le pones el suéter al perrito y estás como que, ay, si no debería de ponérselo algo, bueno, pues es que si tú estás observando que el animal está temblando de frío, pues le pones el suéter y se acabó. O sea, no tienes por qué estar pensando que si está bien, que si está mal, que si lo humanizas, que si el vecino esté de acuerdo o que si la teoría de fulano no sé qué opine. Pues no, es que simplemente ves al animal que tiene frío, pues lo cubres y ya. Y O sea, es punto. como tan simple así, ¿no? Así es, totalmente. Así es. El vínculo que se establece con un compañero es único. Definitivamente es único. Independientemente, digo, de la situación, de esa historia de vida que cada persona tenemos, eh, es único. El punto es cuando la pérdida de ese compañero rebasa la realidad. Y eso pasa igual con un compañero animal que con una persona. Hay una sensación de vacío, de abandono, de soledad. ¿Por qué? Porque este ser vivo ocupa un espacio físico, lo llena. Entonces, al momento de morir, ese espacio queda vacío. Y es normal sentirse triste, sentir la ausencia. Pero cuando hablamos, y lo digo en los dos sentidos, cuando es absolutamente rebasado, desgarrador, que casi casi la vida ya no tiene sentido porque falleció alguien más, ahí es un signo de alarma. Así es. Así es, Cris. Y fíjate que todo lo que nos has compartido me da muchísima claridad. Sí, hay veces de que, no sé, me pasa muy seguido que pienso las cosas, pero no sé muy bien cómo ponerle palabras y tú las pones muy bien. Me encanta cómo explicas las cosas. Además, siempre, pues claro, zapatero a tus zapatos y sabes, conoces muy bien sobre el tema. Pues fíjense, quiero decirles que ya son las 8:30, ya estuvimos una hora platicando, les apuesto que no sintieron el tiempo que ha transcurrido. Quiero saber si tienen algún comentario, alguna duda, algo que compartir. Pueden incluso los que están aquí, las chicas Gris, Blanca, Jess o Ivonne, que están conectadas aquí a Zoom, incluso podrían abrir un momento su micrófono y comentar algo que gusten, ya para ir cerrando. Si gustan compartir algo, estoy checando también el chat en Facebook y no nos han puesto, nos mandan saludos, eso sí, Brenchito Vaquero nos manda saludos, nos avisan que van llegando, pero no hay preguntas y a mí me sorprende porque este tema de verdad que yo pensé que iba a generar como mucho de qué hablar. Sí creo que las personas en general necesitan como desahogarse, como por ejemplo lo que nos compartió Gris, ¿no? Como contar esta historia y sacarla y desahogarse para que se liberen, porque sí es cierto que esa culpa cuando no se maneja se arrastra, se arrastra, se arrastra, se acumula con otras culpas, pensamos que ya estamos hechas un barullo de emociones y no es necesario, podemos vivir en libertad, podemos vivir haciendo lo mejor que podamos cada momento, eso sí, y hacer las cosas simplemente de manera que no nos genere culpas, ¿no? Yo creo que esa sería como la consigna desde mi punto de vista, siempre dar lo mejor de mí, hacer lo mejor que pueda hacer siempre en base a los recursos y el momento que esté y ya, o sea, y los resultados que surjan de esas situaciones, pues simplemente soltarlos, pienso yo. Así es. Y ahí está la clave del asunto, aprender a soltar. Qué difícil. Es difícil,
Y para quienes están escuchando y que están aquí presentes y para quienes verán la repetición, te invito a que te contestes esta pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué pienso lo que pienso? ¿Para qué siento lo que siento? ¿O para qué me aferro a lo que me aferro? No por qué, porque el por qué siempre va a dar una justificación. Yo me siento mal porque y empiezo a dar las razones. Pero cuando decimos ¿para qué? Generalmente buscamos alguna respuesta positiva, pero muchas veces la respuesta no es positiva. Y si no lo es, también dala. Y date cuenta que si esa respuesta no es positiva, la siguiente pregunta es, ¿quieres continuar pensando, sintiendo lo que estás sintiendo y que no te ayuda? Y ese es un ejercicio de honestidad para consigo misma. Y si te das cuenta que dices, me doy cuenta y no lo quiero, no lo necesito y no sé cómo hacerlo, pero anhelo soltarlo, entonces ahí es el punto para buscar ayuda. Pues me encanta la idea. La verdad, ¿sabes cómo siento? Me siento ahorita escuchándote inspirada, me siento con esperanza, me siento, porque de verdad es que la culpa es, ¿cómo te digo? Es demasiado peso, es muy agobiante. Y es agobiante tanto para la persona que lo siente, a veces y muchas veces para la persona que acompaña en ese proceso y que tiene que también acompañar en la culpa. También es difícil. Entonces me da mucho ánimo saber que existe la posibilidad de liberarse de la culpa y pues en compañía de alguien como tú que sabe escuchar y que sabe comprender realmente desde la parte sencilla y auténtica de cómo son las cosas, pues me parece fantástico. Muchas Voy gracias. a leerles el comentario de Jess que dice, muchas gracias por la plática. Creo que necesitamos ser más conscientes de nosotros mismos, darnos prioridad y expresarnos libremente con nosotros mismos para que así los demás respeten nuestro duelo o bien mejor no opinen nada. Sí, creo que más bien es un trabajo con uno mismo, ¿no? Y si no sabemos muy bien qué hacer, pero sabemos que nos sentimos mal, buscar ayuda y buscar, ya les digo, con personas adecuadas en círculos adecuados. Blanca dice, les agradezco ambas estas pláticas, me llegaron en el momento perfecto, sin duda alguna, el conocimiento bien procesado nos libera y nos genera paz. Así es. Así es, muchas gracias. Pues dinos si quieres cerrar con algo. Cristi, yo estoy muy agradecida contigo de que estés aquí aportando tu experiencia y tus conocimientos, tu sensibilidad para entendernos en este círculo de humanos que se acompañan de animales. Gracias. A mí me gustaría cerrar con la invitación a buscar paz, a buscar a sentir paz. Ningún ser humano, ninguno, vino a esta tierra para ser sufriente. ¿Tenemos momentos de dolor? Sí, porque son parte de la vida. Y hay dolores mayores que otros. Este no es el cielo. Pero hay cosas de las que nos podemos liberar para que ese dolor no se convierta en sufrimiento. Y además un sufrimiento largo, prolongado o permanente. Vinimos para estar en paz con las personas que nos rodean, con los animales que nos acompañan, en un acto de libertad, en este binomio de libertad y responsabilidad, pero buscando siempre el sentido. Y no hablo del gran sentido de la vida, no. El sentido se construye a través de los pequeños sentiditos, ¿no? Y es
y eso se construye día a día. La pregunta es con qué actitud lo quiero hacer. Wow, pues entonces te agradezco un montón, Cristi. Todavía nos falta una charla más. El tema de la próxima semana también está muy, muy bueno. No se lo pierdan. Vamos a hablar acerca de cuando pasamos por un duelo, por la pérdida de un animal, pero cuando no fallece, cuando se pierde, cuando por alguna circunstancia el animal simplemente no volvemos a saber de él y nos quedamos con esa sensación, esa emoción que no se que también es sufrimiento y que también no nos lleva a muchos lugares positivos. Entonces, bueno, pues les agradecemos muchísimo que se conectaran, Gris, Blanca, Jess, Yvonne, también por acá tenemos a Iliana, a Katina, a Lucero, a Osvaldo, a Ibranchito, a Dinora, a Sari, Selena, a Cobrina. Bueno, es que Rosmary, a Carmen, a Luisa, a todas les agradezco muchísimo que se conecten, a todas y todos. Y pues nos vemos la próxima semana, Cris, ¿qué te parece? Nos vemos la próxima semana y yo encantada. Muchísimas gracias de verdad por darme la oportunidad de brindar, de sembrar una semilla de amor con lo que yo hago y porque también me siento agradecida porque abren su corazón. Y también, bueno, no solamente lo digo como profesional, lo digo porque pues soy el humano responsable, pero no llego a eso, o sea, Pelusa es mi nena, ¿no? Es mi nenita, es mi bebé, es mi princesa. Entonces, desde ahí, pues obviamente, encontrar un lugar en donde me siento entendida con ese amor, porque no se crean, a mí también me dicen, no, como que estás exagerando, no, no exagero, sé dónde estoy parada, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que más que dar, estoy recibiendo mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cris, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, miércoles 7:30, cómo manejar el duelo por la pérdida de nuestro compañero animal. Y bueno, pues esperamos sus comentarios. Este video se va a publicar en YouTube, tanto en la cuenta de Cris como en la mía. Dejo todos los datos en la cajita de información. Y bueno, pues nada, que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Cris. Muchas gracias a ti, Yoli. Gracias a todos. Pasen bonita noche. Bye. Bye.